Bueno, hola a todos, a todas. La idea del presente video es iniciar la presentación de los temas de matemática financiera. Financiera, en este caso, es un curso destinado a la licenciatura en economía de características virtual. Vamos a ver juntos el primer texto que está en el aula, que hace una presentación de la materia. Bueno, una de las cosas que yo digo en la introducción, sí, que les comento, que las matemáticas financieras tienen la cuestión de que la problematización y las temáticas y las problematizaciones que encierran están bastante ligadas a todas las materias que nosotros vemos en el desarrollo de nuestras carreras en ciencias económicas. Em, Hay evaluaciones, ¿sí? Hay que tener en consideración el tiempo en cada una de estas evaluaciones, los flujos de fondos, actualizaciones, capitalizaciones, y de tanto en contabilidad como en economía y en administración, poder establecer, modelizar eh, por medio de la matemática las operaciones que vemos, va a requerir justamente de elementos de los que vamos a ver en este cursado. Bien. La economía y la matemática financiera se unen entonces para poder establecer lo que se denomina la equivalencia financiera en las operaciones, ¿sí? En las operaciones financieras nos vamos a encontrar con dos partes, una que va a requerir de dinero, esta parte que requiere dinero se denominan las unidades de gastos deficitarios, son aquellas que no tienen la suficiente cantidad de disponibilidad monetaria para soportar los gastos que prevén realizar en un periodo de tiempo o para realizar ciertas aplicaciones, inversiones que desean. Y las unidades de gastos superavitarias son las que tienen disponibilidades monetarias en más. Al unir estas dos partes, ¿sí? Se conforma lo que podríamos denominar el mercado primario, ¿sí? Por ejemplo, cuando los estados o las empresas salen en busca de dinero para sus proyectos, van a buscar instituciones financieras o las mismas familias que puedan surtir de disponibilidad monetaria a ellas, ¿sí? En el mercado secundario se hace al intercambio de capitales financieras, donde ya aparecen entonces los intermediarios, decimos, los bancos, las mutuales, las cooperativas de crédito. Ya estas dos partes, ¿sí? Las unidades de gastos superavitarios, aquellas que tienen disponibilidades en más para sus tiempos, y las unidades de gasto deficitarias se van a encontrar no de forma directa, sino por intermedio de terceros que facilitan ese intercambio. Por ejemplo, en el banco nosotros realizamos nuestros depósitos, ¿sí? Nuestras cajas de ahorro, nuestras cuentas corrientes. Ese dinero que está en el banco, obviamente que no queda ahí, sino que sirve para que estas instituciones puedan realizar préstamos a terceros. ¿De qué trata la matemática financiera? De evaluar operaciones financieras considerando el valor tiempo de dinero. Exactamente acá esto va a ser determinante y definitivo, ¿no? En toda operación que estamos trabajando, que estamos pensando, ¿sí? Hay una operación financiera, sí, hay en el intercambio media un tiempo. Si no, directamente se trata de una operación comercial, ¿sí? Si contra un pago, contra una prestación, hay una entrega de algo sin mediar tiempo, simplemente se trata de una operación comercial. Cuando media tiempo, aparece el valor, lo que se denomina el valor tiempo del dinero, ¿sí? Cuando media tiempo entre la prestación y la contraprestación, que es la devolución de esa prestación más el costo financiero, el costo de este tiempo, ¿sí? Entonces hablamos de operaciones financieras. La tasa de interés se entiende como el valor tiempo del dinero y la matemática financiera va a venir en ayuda para evaluar la equidad del precio ofrecido pagado. Porque acá requerimos que las partes, tanto el que otorga una anticipación monetaria, ya sea por un préstamo o por un bien, ¿sí? Entregado antes de recibir la totalidad de la prestación, ¿sí? Se determina entonces por esa espera cuál es el precio que se corresponde.
Tengan en cuenta que al entregar una disponibilidad monetaria en forma anticipada, lo que obtenemos además es lo que se denomina un costo de oportunidad. Porque si yo entrego a un tercero algo con anticipación a recibir la contraprestación, o sea, entrego plata o entrego un bien, con anterioridad a recibir el precio pactado o el precio convenido, lo que hago es perder la posibilidad, por eso que se denomina costo de oportunidad, de hacer una realización distinta con ese bien o con esa disponibilidad monetaria. Hay algunos ejemplos entonces en el apunte que los invito a que lo lean, a que lo piensen. El primero de ellos se refiere a la compra a crédito de una cafetera. ¿Sí? El modelo dice que trata de una cafetera que sale 1000 unidades monetarias y como no dispongo de esa cantidad de plata, decido realizar la compra en cuotas en dos cuotas de 550, ¿sí? Evidentemente hay una diferencia de 100 pesos, ¿no? De intereses. Y se puede calcular la razón, esos intereses, intereses negativos para nosotros, sobre el total financiado, que son los 450, vemos que determinan que hay 22,22, 0,2222 pesos por cada peso prestado a 30 días. Hasta acá, la operación, si se hubiera realizado al contado, decimos que es una operación comercial directamente. Pero al mediar estos días de entrega de la segunda cuota, aparece la financiación. Y entonces acá es donde podemos utilizar la matemática financiera para ver si teníamos otras opciones o para ver de evaluar dos o tres opciones simultáneamente. Una de ellas es poder esperar los 30 días y ahorrar, ¿sí? Esa plata que me falta para llegar a los 1000 pesos todos juntos. Otra de ellas sería sacar un préstamo en un banco a sola firma a una tasa de interés mensual. Distinto a financiar directamente con quien me entrega la cafetera, con el comercial. Cuando puedo, o por ejemplo, si el banco me ofrecía préstamos a sola firma a una tasa que era menor al 0,22, ¿sí? Evidentemente yo hice un mal negocio al financiarlo directamente con, con el comerciante, porque podría haber ido al banco, sacar los 450 unidades monetarias que me faltaban y pagar la tasa que me ofrecía el banco. Otra posibilidad hubiera sido esperar esos 30 días, ¿sí? Ir a la cafetería a la confitería que quedaba cerca de mi casa. Bueno, hay que ver cuántas veces la usé la cafetera para saber si convenía o no esperar. Y cuánto me salía esa cantidad de veces que usé ir a comprar el café directamente afuera. Por ejemplo, si el café salía 5 dólares y yo pagué $100, bueno, si yo no la usé dos veces solamente, hubiera gastado $10 en café y no $100 de intereses financieros. La compra o el alquiler de una casa también es algo interesante para pensar, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la compra de una casa puede ser de un valor muy alto y nosotros podemos evaluar si no nos conviene poner todo ese valor en una operación financiera. Por ejemplo, el más sencillo para pensar es un plazo fijo, el que da el ejemplo, ¿sí? Si dice el ejemplo, yo tengo una casa que puedo comprar al contado en 1 millón de unidades monetarias y veo que hay un plazo fijo de un rendimiento mensual de 7%. Si una casa similar sale 60.000 pesos en la zona, bueno, evidentemente yo podría retirar todos los meses, ¿sí? El 7% de 1 millón, que es 70.000, y entonces, directamente pagar el alquiler y quedarme con una diferencia a mi favor. Bien, me quedé pensando porque si está bien lo que estoy diciendo en este momento. A ver. El 7%, en este caso sí sería 70.000, está bien. Sí. Bien, bien, avanzamos. Porque acá justamente, bueno, el 10% de 100.000, por lo tanto el 7% es 70.000, ¿sí? Y entonces podría ahorrarme. Ahora, hay otras cuestiones acá, ¿no? Obviamente, como en toda actividad humana. Acá decimos, bueno, financieramente te conviene directamente alquilar todos los meses y además te ganas 10.000 unidades monetarias.
Bueno, pero también en toda actividad humana hay una cuestión social, hay una cuestión de vida, ¿no? Y entonces ahí hay otros beneficios. Tener la casa propia no solo se trata de la situación financiera, sino de qué desarrollo yo quiero realizar sobre ese lugar, qué seguridad, qué estabilidad. Bueno, eso también, ¿no? Implica consideraciones que van más allá de la decisión racional financiera. Pero eso ya se trata de otro tema, ¿no? De un tema ya más sociológico. Bueno, hay otro ejemplo más, ¿sí? Invierto, se entiende por capital, aquel bien económico susceptible de producir un rendimiento. Estamos pensando, ¿sí? En el bien en términos económicos. Segundo. Bien, continuamos. Y ahí también nos permite, ¿sí? La matemática financiera evaluar si la tasa de rendimiento de una inversión puede soportar el costo de endeudamiento. Bien. Un empresario podría estar decidiendo si tomar un préstamo para invertir en ciertos capitales para un proyecto de inversión y entonces tenemos dos eh, elementos de esa operación a considerar. El rendimiento de la aplicación en sí mismo, de la inversión que queremos realizar, versus el costo del financiamiento de esa operación. Ahí necesitamos del uso de la modelización matemática para ver si nos conviene realizar esta inversión, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los elementos básicos de las operaciones financieras? Decimos que entendemos capital financiero como el valor económico de un bien medido en unidades monetarias. Todo bien es un activo susceptible de otorgar beneficios. Recordemos que esta es una definición de la contabilidad y de la economía. Una operación financiera es el intercambio de capitales financieros, o sea, de bienes de valor económico en unidades monetarias, por ejemplo, de una máquina, ¿sí? Pero ya definido en unidades monetarias, disponibles en diferentes momentos del tiempo. Se trata entonces de un intercambio de disponibilidad monetaria entre los sujetos que participan de la operación. Por ejemplo, un prestamista que otorga un préstamo a una tercera persona otorga disponibilidad monetaria anticipada a esta otra persona para que éste pueda desarrollar cierta inversión. Y el que lo recibe, el prestatario, ¿sí? Se obliga a devolverle posteriormente esta anticipación de disponibilidad monetaria, que si no, tendría que haber esperado a producirla. Y que quizás no podría haberla producida porque primero tenía que hacer ciertas inversiones para las cuales no tenía de la disponibilidad monetaria suficiente. Vamos a hablar de cuatro elementos básicos y una condición fundamental en cualquier operación financiera. La prestación. Se trata del servicio financiero que se brinda. Es esencialmente un préstamo. Puede tratarse de dinero a acreditarse en una cuenta o el saldo de una compra o la refinanciación de una deuda a cancelar. Por ejemplo, un préstamo otorgado, ¿sí? Se trata básicamente de dinero a acreditar en una cuenta. Pero la entrega de la cafetera que nosotros charlábamos hace un rato, ¿sí? Simplemente se trata de la entrega de un bien por un precio que no se ha terminado de pagar aún. Entonces le estoy dando la anticipación, ¿sí? De un activo financiero, pero que en realidad se lo estoy dando en términos reales, le estoy dando una cafetera. Lo que pasa es que no he recibido el precio que hemos pactado entre las partes todavía. Entonces la anticipación acá monetaria tiene que ver con el capital financiero que le estoy dando anticipadamente a que me realice la devolución. El tiempo. Toda operación financiera es un intercambio que requiere que medie tiempo entre la prestación y su devolución con intereses. Si no, no se trata de operación financiera. Lo mismo que charlábamos hace un rato. Si no hay mediación entre la prestación, o sea, el bien a entregar, el préstamo, el principal, el capital, y la devolución con su costo financiero implicado, o sea, porque en la devolución yo realizo el pago del precio contado o el pago del principal, que sería el préstamo capital recibido, ¿sí? Más un adicional que tiene que ver con el costo financiero. Un adicional por aquel tiempo que yo gané al tener anticipadamente ciertos bienes que no había de los cuales no tenía en ese momento la disponibilidad para pagarlos. Bueno, acá fíjense que estamos hablando de un tiempo que puede medirse en días, en trimestres, en meses, en años, ¿sí? Y ya también hay una aclaración que me parece bueno tener en cuenta, que es la diferencia entre lo que denominamos año civil y año comercial.
La ley financiera trata de dividir el interés simple del interés compuesto, es algo que seguramente ya vieron en otras materias. Si hablamos de intereses simples, la tasa de interés, ¿sí? Que es de alguna manera la, la- el establecimiento relativo del costo del tiempo, ¿sí? Se aplica solamente siempre sobre el capital inicial, sin importar cuánto tiempo media hasta su devolución, hablamos de intereses simples. Si hay cada cierto periodo los intereses se van acumulando en el capital sobre el que calculamos los nuevos intereses, o sea que hay lo que se denominan capitalizaciones o consolidaciones de capital con intereses, entonces hablamos de intereses compuestos. Esta ley financiera sí implica la modelización para la determinación del costo financiero. Y hay, como dijimos, por un lado, una prestación, un tiempo, una ley financiera, y que así como hay prestación, hay contraprestación, que es la devolución del servicio financiero, ¿sí? Del principal, de los recibidos, más una contraprestación que implica los intereses, el pago del costo financiero por tener esa anticipación monetaria. Decíamos entonces que además de estas cuatro elementos de toda operación financiera, hay lo que denominamos una condición fundamental o equivalencia financiera. Esto quiere decir que dos activos financieros que se están intercambiando los vamos a considerar equivalentes siempre y cuando, ¿sí? Puedan establecerse por medio de lo pactado valuaciones idénticas a un mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un capital que otorgamos al 10% de 100 unidades monetarias, acá en el tercer párrafo del apartado lo van a ver, ¿sí? Por un año, es equivalente a su valor final de 110 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque si estos 110 los valuamos al inicio, considerando esta tasa de interés, nos va a dar 100. O si estos 100 los valuamos al final, considerando la tasa de interés, nos va a dar 110. Entonces, estas dos, ¿sí? La prestación y la contraprestación, terminan siendo, de acuerdo a lo pactado, equivalentes entre sí. Son un intercambio son un intercambio de bienes o de activos financieros, mejor dicho, equivalentes entre sí, de acuerdo a lo que se estableció, a lo pactado. Esta es la condición fundamental o equivalencia financiera en toda operación financiera. Las operaciones financieras se dividen en simples, que tiene que ver con la primera parte de la materia, son aquellas que solamente interviene un capital que vamos a capitalizar o actualizar. Cuando capitalizamos el capital estamos realizando, determinando valores hacia adelante, ¿sí? Hacia el futuro, digamos. Y cuando actualizamos un capital, estamos considerando, estamos trayendo un capital al valor presente o a un valor anterior al cual está medido. Pero estamos hablando de un solo capital si hablamos de operaciones financieras simples. Por ejemplo, un plazo fijo, ¿sí? Por ejemplo, la actualización de un valor. Las complejas son cuando hay varios capitales involucrados. Si yo realizo el pago de cuotas para cancelar un préstamo, estoy en lo que se denomina una amortización. Y esa simultaneidad de cuotas a tiempos regulares ya implican una operación financiera compleja, porque tenemos que juntar todos estos capitales en un momento para determinar el valor del préstamo, por ejemplo. Bien. Bueno, este es el primer apunte que van a encontrar en el aula, que hace una pequeña presentación de la materia. Por ahora las dejo y nos vemos en el siguiente video.